1600 hasta el día de hoy que estamos en 2022, utilizamos sus teoremas y son válidos. Después vienen casi los papás de la hidráulica moderna. Son los dos que hacen casi la misma teoría. Daniel Bernoulli, el segundo hijo del señor Bernoulli, son tres Bernoullis. Los tres Bernoullis son hidráulicos, padre y dos hijos. Daniel Bernoulli, porque era menor, tuvo que emigrar a Rusia. Y en Rusia formula su famosa ecuación de conservación de la energía. Al mismo tiempo, Leonhard Euler hace lo mismo. Entonces, en mucha parte de la conservación de la energía, algunos le atribuyen a Euler o Euler y otros le atribuyen a Daniel Bernoulli. Son grandes. Aquí está en San Petersburgo. Hoy en día San Petersburgo es Moscú, ¿no es cierto? Como miembro de la Academia Rusa de Ciencias. En realidad, antes los zares alquilaban los cerebros, ¿no es cierto? O la música, o los músicos, ¿no es cierto? Entonces, había músicos de corte, habían científicos de la corte, pagados por la corte. Era uno pagado por la corte, porque ya no tenía espacio, ya habían dos Bernoullis en Italia, ya no podían ser pagados por el papá, y entonces fueron a parar a lo del zar, el zar de todas las Rusias, ¿no es cierto? Y en 1738 escribe su libro hasta el día de hoy. Se llama Hidrodinámica. Pucha, qué hermoso libro es este. Formuló la ley fundamental del movimiento de los fluidos. Leonhard Euler también, al mismo tiempo, miren, al mismo tiempo. También suizo desarrolló ecuaciones diferenciales para el flujo ideales, no viscoso. Toda nuestra hidráulica, absolutamente toda nuestra hidráulica, es de fluidos newtonianos, ¿no es cierto? No es para fluidos no newtonianos. Los fluidos no newtonianos son aquellos que se mueven como chicle. La parte de arriba se está moviendo mucho más rápido que la parte de abajo. Eso sucede, por ejemplo, en las mareas, en los lodos, ¿no es cierto? Dentro de poco vamos a hacer nuevamente el dragado de la Laguna Lalay, y ahí se van a ver lodos no viscosos, fluidos no newtonianos, viscosos, ¿no es cierto? Y este hace la mecánica de fluidos, escribe hidrodinámica, y escribe un libro de mecánica de fluidos. También se le debe la ecuación general del trabajo de las máquinas hidráulicas, rotodinámicas, turbinas, bombas, centrífugas, ventiladores, además de los fundamentos de la teoría de flotación. Fíjense, 1700 para que me digan cómo funciona una bomba centrífuga. El día de hoy hemos mejorado nada más en la manera de cómo hacer una bomba centrífuga, pero el principio fundamental sigue siendo el mismo, cómo funciona una bomba. Luego, más modernamente, tenemos dos individuos que han aportado mucho a la ciencia de la hidráulica. Uno es Reynolds, Osborne Reynolds, y el otro es Freud, ¿no es cierto? Osborne Reynolds, lo conocemos, esta es su fotografía. Le conocemos por el número de Reynolds. En cambio, el Freud, son los fluidos viscosos. Entonces, el número de Reynolds, este es irlandés, Osborne Reynolds, trata de la viscosidad, de los elementos viscosos en un fluido, ¿no es cierto? Entonces habla de viscosidad. En cambio, Freud, no Freude, este es Freud. Freud, que es Freud, es un psicólogo, el padre de la psicología. Este es Freud, es un arquitecto, ingeniero naval, ¿no es cierto? Arquitecto naval, William Freud. Tiene que ver con las fuerzas gravitacionales. De aquí tenemos el número de Reynolds, de aquí tenemos el número de Freud. En el número de Reynolds tenemos entonces los fluidos que son ya sea turbulentos o laminares. En el Freud tenemos los fluidos que son
subcríticos y supercríticos, ¿no es cierto? Entonces, de estos dos ya más modernos ya deriva una otra hidráulica que hasta ahora la estamos empleando. Vamos a ver un poquito de flujo en tuberías. Hay millones de clases de tuberías ahora. Tuberías rígidas, tuberías flexibles. En este momento nosotros estamos colocando en el centro de la ciudad una tubería flexible de HDPE, ¿no es cierto? Entonces, hay un nuevo PVC, el OPVC, que tiene mejores propiedades que el PVC que conocemos. Probablemente lo vayamos a estar empleando nosotros mucho más rápidamente que lo que esperamos entre a nuestro mercado. Cuando tengo que hablar de tuberías, tengo que hablar, siempre que estoy hablando de ecuaciones, siempre voy a hablar de pérdidas de carga. No hay ecuaciones para encontrar caudal, no hay ecuaciones para encontrar velocidad. Las que sí hay son aquellas que me permiten encontrar la pérdida de carga. O sea, la pérdida por fricción. Entonces, cada vez que el fluido se mueve en la tubería, hay fricción, hay roce, ¿no es cierto?, que se convierte en energía térmica, pero no solamente porque se convierte en energía térmica. Si la aducción es larga, chicos, se van a desprender burbujitas de oxígeno. El agua tiene oxígeno en el cuerpo, alrededor de 2% por volumen. Esas burbujitas se van a ir uniendo unas con otras y no tienen nada que ver con el golpe de ariete, tienen que ver con la expulsión de oxígeno que vas a hacer. Si no lo haces, es posible que tengas dificultades y es posible que estés generando, sí, un golpe de ariete debido a que no has expulsado el aire que se está acumulando en tu sistema. Si hay rozamiento, obviamente va a haber calor. Y ese calor se disipa en las paredes. Si es que es mucha velocidad, tú vas a sentir que la pared se está calentando, se calienta la pared de la tubería. Si no hubiese ningún dispositivo, entonces que le aumente energía, la energía siempre va a ir hacia abajo, de energía mayor a energía menor. Hay una excepción y esa excepción se da cuando le meto una bomba. Cuando le meto una bomba, entonces le estoy dando energía al fluido, ¿no es cierto? Para que con esta mayor energía pueda seguir desplazándose por gravedad el fluido. La magnitud de pérdida de energía, pérdidas mayores, ¿de qué depende? Depende primero de las propiedades del fluido, de la velocidad de flujo, del tamaño del conducto, de la rugosidad de la pared del conducto, de la longitud del conducto. Son esas las causantes por las cuales puedo decir hay pérdida de carga por fricción. Más chiquitito es el tubo, más grande es la pérdida. Más rugoso es el tubo, es obvio, te está indicando que la pérdida va a ser mayor, quiere decir que un fierro galvanizado tiene mucha más pérdida que una tubería plástica. Y a medida que voy yendo en el conducto, ustedes saben que HF, la pérdida por fricción, es HF sobre L. L es la longitud del conducto. Si tú quieres saber cuál es la pérdida de carga total, tienes que multiplicar la pérdida unitaria que has encontrado por la longitud total del conducto. Y esto es entonces la pérdida total. A mayor velocidad, sabes que va a haber más pérdida, se va a calentar tu tubo mayor, más se va a calentar. Y las propiedades del fluido, normalmente es posible que tengamos agua helada, agua al medio ambiente, agua fría, agua caliente. De eso se trata, de eso, a eso se responde esto de las propiedades del fluido. Si nosotros decimos HA, energía entregada, que puede ser mediante un dispositivo mecánico externo, y decimos HR a la energía retirada, que puede ser una turbina, un motor, algo por el estilo. HL es la pérdida por fricción en la longitud del tubo, ¿no es cierto?
En la tubería y en las válvulas y conectores suma de pérdidas mayores y menores, o pérdidas también que les llamo pérdidas localizadas. Entonces, teniendo un conjunto en general, una bomba me va a dar energía, HA, una válvula me va a dar una pérdida localizada, HL. Si tengo una turbina, esto me está retirando energía, un codo me genera también una pérdida de carga. Entonces, tengo que elegir un nivel con el cual voy a manejar todo el sistema. Y entonces Z1 más B1 cuadrado sobre 2G más P1 sobre gamma, más la energía entregada, más menos la energía retirada, menos las pérdidas localizadas, tiene que ser Z2 más B cuadrado sobre 2G más P2 sobre gamma. Y a esto le conozco con el nombre de conservación de la energía. Las pérdidas de energía entonces son debidas a HL, son debidas a la fricción, y esas las puedo encontrar con la ecuación de Darcy. Aquí está. ¿Qué es lo que es en particular de la ecuación de Darcy? Es esta F. Esta F era. Ahora ya no más, pero era muy difícil de evaluar esta F. Las pérdidas entonces son dadas por accesorios y las fricciones en la tubería, ¿no es cierto? Todo va a ser pérdidas de energía por accesorios, se dan cambios de dirección, qué sé yo, cambios de tubería, de diámetro, válvulas, codos, aperturas, entradas, salidas, en fin, todo lo que te permita hacer una pérdida de carga localizada. Las pérdidas por fricción, en cambio, son aquellas pérdidas que son fruto del movimiento del agua en el tubo, ¿verdad? Y eso se debe a las paredes del tubo. Entonces, tengo dos tipos de pérdida. Una pérdida que es localizada, esta, pérdida localizada, que son montones. Cada pérdida localizada es un factor K que multiplica velocidad al cuadrado sobre 2G, que multiplica a la energía cinética. El valor K depende de que si es codo, que si es T, que es paso directo, que es paso invertido, que es válvula, que es mariposa, que es cortina. Todos tienen K y siempre multiplica a la expresión cinética, B cuadrado sobre 2G. Entonces, lo que hacemos los hidráulicos es sumar todos los K y esa suma la vamos a multiplicar por B cuadrado sobre 2G para encontrar el total de las pérdidas localizadas. En cambio, las pérdidas por fricción son aquellas que las puedo encontrar con una de las ecuaciones conocidas de pérdida de carga, por ejemplo, Darcy. Si ustedes se fijan, Darcy no tiene exponentes partidos. Este es exponente 2 y todo lo demás tiene exponente 1. Por lo tanto, Darcy es una ecuación dimensionalmente correcta. ¿Ya? Las demás ecuaciones tienen exponentes que son decimales, que son a la 2/3, a la 1/2. Eso significa que esa expresión en particular ha sido sacada de algún experimento. Eso tiene un bemol, que el experimento es válido para las condiciones en las cuales tú has hecho el experimento. No es lo mismo que hagas un experimento a nivel del mar, con sol, con calor, con unos traguitos ahí al lado y alguien que te abanique, que tú vengas al altiplano y hagas un experimento, es diferente. ¿No es cierto? Entonces, los resultados son también diferentes. Y por ello, muchachos, hay que saber cuáles son las condiciones de borde para las cuales se ha hecho un experimento. El experimento más conocido, quizás con más empleamos, es la ecuación de Hazen-Williams. Son dos personajes, uno es William, uno es Hazen y el otro es Williams. Creo que hay una consultora en Estados Unidos que es la Hazen, ¿no es cierto? No sé, se han debido separar con este otro señor, o de repente nunca se han juntado y solamente se la conoce como el nombre de Hazen and Williams, la ecuación Q igual 0.28 de a la 263, J a la 0.54, si mal no recuerdan.
Esa ecuacióncita la hemos llevado nosotros en Sanitaria 1. Y vuelve acá, vuelve, siempre va a volver la ecuación, porque es una de las ecuaciones más fáciles, ¿no es cierto?, para encontrar la pérdida de carga. Y a partir de que has encontrado la pérdida de carga, encuentras el caudal, la velocidad, en fin, todas esas cosas. Bien. El número de Reynolds sí, es otra cosa. El número de Reynolds me define dos tipos de flujo. Un flujo es laminar y el otro flujo es turbulento. Aquí tienen ustedes un flujo laminar, entonces tienes un obstáculo aquí y las líneas de agua permanecen paralelas a la pared del tubo. Aquí no, cuando es flujo turbulento, aquí algo ha pasado y ya las líneas no son paralelas al tubo. Y entonces estamos en la ecuación de flujo turbulento. Bien, el experimento de Osborne-Reynolds hace para 3 regímenes de flujo. Laminar, fíjense, mete un colorante y miren cómo es. El colorante no se dispersa, simplemente sale de aquí y sale al final del tubo, ¿no es cierto? Esta es la inyección de tinta. En un flujo transicional hay un cierto movimiento, en cambio, en un flujo turbulento las partículas van realmente de un lado a otro. Entonces son laminar, transición y turbulento. Son los 3 tipos de regímenes de flujo según Osborne-Reynolds. Vamos a decir nosotros que cuando el número de Reynolds es menor a 2000, voy a tener flujo laminar. Y si es mayor a 4000, flujo turbulento. En medio de los dos va a estar obviamente el flujo transicional. El número de Reynolds entonces es ρ por B por D sobre mi, ¿no es cierto? Que para una tubería es BD sobre mi, donde mi es la viscosidad dinámica y mu es la viscosidad dinámica y mi es la viscosidad cinemática. Esto tiene entonces viscosidad cinemática, esta es la velocidad y este es el diámetro del tubo. Pérdidas fricción en flujo laminar. Esta es la ecuación de Hagen-Poiseuille, ¿no es cierto?, para la pérdida en flujo laminar. Es válida cuando el número de Reynolds es menor a 2000, ¿no es cierto? Entonces, dice como la ecuación de Hagen-Poiseuille es válida solamente para el régimen laminar. Así como la ecuación de Darcy es válida para todos los regímenes de flujo. La ecuación de Darcy es dimensionalmente correcta. Aquí está, ¿no es cierto?, la ecuación de Darcy. Por lo que se deduce que el valor de 64F, este es el valor de F, 64 sobre el número de Reynolds, me describe el flujo laminar para este factor de fricción. En flujo turbulento ya dependo de otras cosas. En flujo de turbulento voy a depender de la rugosidad relativa y para ello voy a ver la rugosidad de los diferentes materiales, epsilon, ¿no es cierto? Entonces, acero con remaches, concreto. Tubería está en 0.0015, creo, la rugosidad en milímetros, ¿ya? La tubería plástico y vidrio. Bueno, el vidrio es la masa la más lisa, digamos. Las ecuaciones del factor de fricción para el número, para flujo laminar, el factor de fricción va a valer 64 sobre Reynolds. Para la sección de transición entre 2000 y 4000, el flujo se encuentra en la región crítica, por lo que no se puede predecir básicamente el valor de F. En la zona de completa turbulencia, el valor de F no depende del número de Reynolds, solamente depende de la rugosidad relativa, que es epsilon
sobre D. Y eso se calcula con la siguiente fórmula. 1 sobre F, 2 logaritmo 3.7 epsilon sobre D. Esta es entonces la ecuación que me permite encontrar el número de el coeficiente de fricción. Y como le estoy viendo aquí, ya me estoy acordando de la ecuación de Colebrook-White. ¿No es cierto? Esta parece ser entonces la ecuación, o de White-Colebrook también, si ustedes no quieren nombrarlo primero al señor Colebrook, sino al señor White. Muy bien, sigamos. Para resolver esto, necesitamos normalmente el diagrama de Moody. ¿Se acuerdan del diagrama de Moody? ¿No es cierto? El diagrama de Moody es un método simple de calcular el factor de fricción, ¿no es cierto? Pero utiliza un diagrama. Ese es el diagrama de Moody, ¿no es cierto? Aquí abajo tengo el Reynolds, ¿no es cierto? Y después tengo epsilon sobre D. Aquí, en la derecha tengo epsilon sobre D. Y abajo tengo el Reynolds. Habidas las dos cosas, ¿no es cierto? Voy a encontrar entonces qué factor de fricción puedo emplear, ya sea en la zona de flujo laminar, en la zona de transición o en el flujo que sea turbulento. ¿Cómo han empleado la ecuación del diagrama de Moody? Eso lo han visto en hidráulica 2. Ya no es mucho, ya no es que yo emplee esto, ¿no es cierto? Pero es simplemente encontrar la rugosidad relativa y el número de Reynolds, BD sobre mi, ¿no es cierto? Porque esto es mi, ¿no es cierto? Este es mu, pero BD sobre mi, tienes el número de Reynolds, tienes esto, verificas y te vas allá y ves entonces cuál es el factor de fricción que tú vas a emplear. Antes era totalmente complicado encontrar el factor de fricción, porque el factor de fricción estaba en un lado de la ecuación y también en el otro lado de la ecuación. Era una ecuación implícita. ¿Se imaginan ustedes saber, alguna vez han visto una regla de cálculo de ingeniero? ¿Alguno de ustedes ha visto? ¿O no han visto? No, ingeniero, no, nunca, creo. Una ¿Cómo es? regla de cálculo era un arte sacar el logaritmo. Era realmente un arte sacar el logaritmo. Era bien difícil. Imagínense los antiguos ingenieros tratar de despejar f de una ecuación implícita era pues mortal, ¿no es cierto? Mortal con volteo y medio además, ¿no es cierto? Entonces hay que respetar a los ingenieros antiguos. Yo estoy en la época, yo soy de transición, soy flujo transicional. Yo ya no he visto las reglas de cálculo, pero ya no las he empleado. Es decir, tengo las fundamentos de cómo hacer, pero de cuando yo ya estaba en cuarto o quinto semestre, apareció la primera calculadora que era suma, resta, multiplicación y división, no es que era casi un televisor, ¿no es cierto? Después, el año 80, tuve que salir al Brasil porque hubo el golpe de Estado. Me agarraron en el comedor universitario. Unos 15 días hemos estado bajo tortura y después tuve que salir al Brasil. Y ahí me compré la HP 41C. Cuando volví con mi primera calculadora programada. Ya podía hacer este cálculo. Programaba ya el cálculo. Era una maravilla ya. Bien. Adelante. Las ecuaciones entonces, en la zona de transición, tiene que ver con la ecuación de Colebrook-White, que es esta. Pero hay una simplificación, y esta simplificación es dada por el señor Swamy y Jain.
en 1976, ya en nuestro tiempo ya, ¿no es cierto? Esta modificación que ustedes van a ver, que la llamamos de Swami-Jain, ya no tiene el factor de fricción aquí adentro. Entonces, es una ecuación explícita, ¿no es cierto? Este factor de fricción es el que utiliza el WaterCAD o el WaterGEMS cuando está haciendo su cálculo. Entonces, cuando el WaterCAD hace su cálculo, lo hace a través de la ecuación de Darcy, ¿no es cierto? Y calcula el factor de fricción, que es este, el factor de fricción de Swami y Jain. Y es facilito, a ver, parece que no se emplea esa ecuación de Swami y Jain. Les decía que me habían pillado haciendo, toda la mañana he estado intentando hacer un cálculo hidráulico que al final lo he hecho. Este es un cálculo hidráulico para una salida a un depósito de agua filtrada, ¿no es cierto? Y fíjense, factor de fricción de Swami y Jain. Y fíjense, aquí está. Entonces, su profesor utiliza el factor de Swami y Jain para hacer su trabajo profesional, porque esto es un trabajo profesional, ¿ya? Entonces ya lo he enviado a los que me pagan, a mis contratantes, para ver primero las tuberías, a qué velocidades están en verde, a qué velocidades son, digamos, velocidades aceptables. Y estos son, un cachito, por favor, me llama el gerente de ese mapa ya.
Ay, Dios mío, siempre encuentro hasta los plumazos respecto a... Esto es bien bonito. Esta es había una equivocación en cota, entonces yo les he dado cuáles cotas son posibles, de acuerdo a las velocidades posibles. Estas cositas son de acuerdo también a qué posibilidad tenemos acá, ¿no es cierto? Tú varías el diámetro, ¿no es cierto? Aquí están los diámetros internos, ¿no es cierto? Por ejemplo, 310.4 puedo hacer. Listo, variado aquí. Aquí también varía y ya están sacando entonces para 310.24 y 0.31 para 6 horas de vaciado. Entonces, ¿cuánto es la cota que se puede dar? Aquí está la cota. Entonces, juego, muchachos, con lo que yo les enseño. Es decir, no escondo nada. Todo lo que yo les enseño, utilizo en mi práctica profesional. Y eso es lo que ustedes están viendo ahora, ¿no? La práctica profesional. Ok, sigamos adelante. Van a disculpar la interrupción, pero es que como hay procesión, a mí me cargan los muertos del cambio de tubería y no soy yo, es Emabra que estaba haciendo cosas. Bueno, entonces esta es la zona de transición, ya hemos visto, esta es la de Swami-Jain. La ecuación se aplica para esta parte de epsilon sobre D y para el número de Reynolds que está entre este rango. Falla en el cuarto decimal. Cuarto decimal es nada, ¿no es cierto? Hay una variación, no es una falla, hay una variación en el cuarto decimal. Todas las pérdidas menores vienen por un K que multiplica a velocidad al cuadrado sobre 2G. Acabo de mostrarse en mi planilla Excel. Hay K para codo, hay K para T, hay K para ampliación, para reducción, para todo hay K. Y lo único que tengo que hacer es multiplicar por velocidad al cuadrado sobre 2G para encontrar cuál es la pérdida localizada. Otra vez les voy a mostrar el Excelito. Aquí están. Estos son los valores de K. Y los valores de K no cambian. Estos son valores de K constantes. Para todo hay un K. Lo que está cambiando es el diámetro de la tubería. ¿Por qué? Porque encuentran un nuevo velocidad al cuadrado sobre 2G que aquí está. Y con eso multiplica y después suma todos los Ks. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se hace, muchachos, por favor. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos tiene un K. Este K. Este K depende de qué artefacto vas a poner y entonces te va a encontrar la longitud equivalente F, LE. La pérdida de carga por fricción viene dada por la ecuación de Darcy, como ya saben, ¿no es cierto? El factor de fricción ya lo hemos encontrado por Swami y Jain. No hay problema. Y aquí están algunas de las Ks que ustedes están viendo, que han visto en el Excelito que les he presentado.
Esta es una K de entrada. Aquí tengo una K de 0,5, un borde ausado, borde redondeado 0,2, borde bien redondeado 0,4. Yo tengo una cosa así, 0,5. Ok. Entrada, orificio. Después tengo salida, ¿no es cierto? Entro el agua, a veces entro así, K es igual a 1. ¿Ya? Contracción súbita. Esto, caballeros, yo les voy a subir esta presentación en PowerPoint. No hay en muchos lugares, muchachos. Entonces, ustedes dividen A2 sobre A1, encuentran el K. Encontrar esta figurita realmente es difícil. Y por favor, no suban al Facebook mis presentaciones, ya he visto 2 de ellas. Mis presentaciones son para ustedes, no para el mundo libre. ¿Ya? Porque a veces hablo en lenguaje, digamos, coloquial, en el cual ustedes me puedan entender para que sea más fácil. No es un lenguaje de profesor de Universidad de Harvard o de Yale. ¿Ya? Es un lenguaje coloquial con el que ustedes me pueden entender. No suban, por favor. El que ha subido las cosas al Facebook, primero que está empleando una cosa que no la ha hecho él. Y está teniendo réditos de esa presentación. No lo hagan, por favor. ¿Ya? No lo hagan sin permiso del autor, porque lo que va a pasar es que van a comunicar con Facebook, ¿no es cierto? Y voy a hacer que le prohíban la entrada al individuo. ¿Sí? Así que saquen, por favor, del Facebook esas cosas. Lo mismo es para expansión súbita. Aquí está. Lo mismo. Entonces, esta grafiquita es clave. Yo les doy la grafiquita a mis alumnos, no a otros alumnos, por favor. Yo tengo con ustedes mi negocio, no con otros. ¿No es cierto? Las válvulas que controlan son válvulas esféricas, válvulas de compuerta, válvulas de retención o bisagra, válvulas de cierre también hay. Normalmente en plantas de tratamiento usamos nosotros válvulas mariposa. Casi siempre utilizamos válvulas mariposa. Rara vez utilizamos, bueno, la otra válvula que utilizamos es esta válvula compuerta, ¿ya? Son válvulas a veces grandes, muchachos. Y aquí tienes las otras pérdidas de carga. Mira, para tubos, codos, conexiones en T, uniones roscadas, en fin. Para todo este tipo de artefactos, tienen ustedes las válvulas. Un poquito que ya hemos visto entonces lo que son el flujo en conductos cerrados, flujos a presión. Y ahora vamos a ver flujos en canales que son prismáticos. ¿Por qué se llaman prismáticos? Porque es un prisma, una figura geométrica hecha por el hombre. Aquí están haciendo ensayo de suelos, parece. O son canales no prismáticos, aquellos que tienen diferentes anchos, van variando. Aquí está Puerto Aurora. Yo he hecho la hidráulica del río para hacer el puente sobre el Puerto Aurora. Obviamente, ahí tenemos siempre el flujo, ya hablamos en este caso de flujo permanente y no permanente. Casi todo lo vamos a calcular inicialmente con flujo permanente. ¿Ya? Y el flujo no permanente en flujo permanente el tiempo es el factor. Si todo se mantiene en el tiempo constante, el caudal se mantiene constante en el tiempo, digo entonces que estoy ante un flujo permanente. Pero si varía en el tiempo, estoy ante un flujo no permanente. Flujo uniforme y no uniforme. Aquí, muchachos, a veces yo gano plata de las burradas que hacen algunos. En una torrentera no se puede calcular con flujo uniforme. Porque la torrentera primero viene un tirante, pero a medida que va bajando en la torrentera va agarrando velocidad. Cuando agarra velocidad va achatándose el tirante de agua.
Y es posible que aquí a la salida la velocidad sea muy grande, sea una velocidad erosiva, muchachos. Si bien puedo entrar en la hidráulica normalmente para encontrar el dimensionamiento del canal, lo puedo hacer con flujo uniforme, debo verificar el flujo no uniforme. Solamente en flujo uniforme, la pendiente del canal es la pendiente de la línea de energía, son paralelos. Solamente. En los demás casos, cuando la pendiente de la línea de energía difiere de la pendiente del canal, estamos hablando de un flujo no uniforme. Y ese flujo no uniforme puede ser además variado, puede ser gradualmente variado o puede ser rápidamente variado. Entonces tienen que ver en qué tipo de flujo están, pero lo que les quiero que siempre de los siempre permanezca en su cabecita es que en flujo uniforme la pendiente del canal es la pendiente de la línea de energía. Existen las leyes de conservación, para eso nos hemos visto a los hidráulicos famosos, ¿no? Daniel Bernoulli, Chris Leonhard Euler, ¿no es cierto? Y sabemos entonces que la tasa de acumulación, si es un sistema, la tasa de masa, de acumulación de masa en este sistema es la masa entrante menos la masa saliente. No estoy hablando de caudales, estoy hablando de masa. Masa que entra es masa que sale, ¿no es cierto? Hay una conservación de la masa. Ahora, si yo multiplico el rho, la densidad, por Q, rho kilogramo por metro cúbico, y lo multiplico por metro cúbico por segundo, va a quedar kilogramo por segundo. Va a entrar en unidades de masa, ¿no es cierto? Pero eso es haciendo estas multiplicaciones. Entonces, rho in, Q in es rho out, Q out. ¿No es cierto? Como el fluido es incomprensible, el agua sobre todo, entonces esto es 1 y esto es 1. Entonces digo, el caudal de entrada es el caudal de salida, pero ese ya es una simplificación. Porque la verdadera ecuación de conservación es esta: masa que entra es masa que sale. A partir de este Q in, Q out, si el flujo volumétrico lo puedo expresar como velocidad por área, entonces área por la velocidad a la entrada es igual a área por la velocidad a la salida. Y entonces esta es la ley de conservación de la masa. Luego tienes la conservación de la energía, que tiene tres términos. La energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. ¿No es cierto? Entonces, considerando un solo nivel de referencia, tienes Z1, la presión, que es Y1, que te da la piezométrica, hasta dónde sube el agua en un piezómetro es la piezométrica, por eso se llama línea piezométrica, y la de aquí arriba se llama la línea de energía, siendo la paralela a esta cuando no hay flujo. Cuando no hay flujo tienes la energía total. La energía total, entonces, es la energía estática. Cuando se empieza a mover el agua en el tubo, entonces recién se establece la línea piezométrica y la línea de energía, que tiene que ver con velocidad al cuadrado sobre 2G. Y entonces, esta partecita, todo esto, todito esto tiene que ser igual a todito esto. ¿Cuál es la diferencia? Este HL, que es head loss, la pérdida de carga. Tienes la otra ley de conservación, que es la ley de conservación del momento, ¿no es cierto? Tres leyes de conservación tienes. Ley de conservación de la masa, ley de conservación de la energía y ley de conservación del momento. Y son las tres ecuaciones fundamentales de la hidráulica. El momento siempre la puedo expresar como masa por velocidad. ¿A qué velocidad se está moviendo una masa? Matemáticamente, la tasa a la cual el momento pasa a través de una sección, de esta sección, es masa sobre delta T, rho Q B.
¿no es cierto? La suma de fuerzas externas debe igualar a las internas, ¿no es cierto? Es la tasa de cambio de momento del sistema. Dicho en otras palabras, entonces, en este codito, voy a descomponer las fuerzas en Y y las fuerzas en X, y voy a ecuacionar, las voy a igualar. Entonces, la fuerza actuante neta en la dirección de las X es la tasa de cambio de momento en esa dirección. Lo propio, la fuerza en Y es la tasa de cambio de momento en la dirección Y. Puesto en ecuaciones, aquí está ρ1 a 1, menos esta f de x, menos ρ2, ρ2 a 2, coseno de 90 grados en este caso. Reacomodamos y está acá. Lo propio para el otro lado. ¿No es cierto? Entonces tengo lo que se llama la ecuación de momentos. Para pérdidas de carga por fricción, esta es la ley de Darcy, esta es la fórmula de Swami, esta es Reynolds y esta es la fórmula de Hazen-Williams. Lo que les decía, la fórmula de Hazen-Williams solamente sirve para las condiciones en las cuales está hecha la ecuación de Hazen-Williams. Y otra vez déjenme decirles que está hecho, la ecuación se ha hecho para tuberías que tienen un diámetro entre 200 milímetros y 1500 milímetros, 8 pulgadas y 60 pulgadas. Más o menos que eso, esta ecuación da resultados erróneos. Peor todavía, si es que el agua, la cual circula por la tubería, no es un agua que está a la temperatura ambiente o cerca. Puede ser agua caliente, puede ser agua helada, congelada. Y en esos sistemas no funciona la ley Hazen-Williams. Es por eso que, ya les he dicho, en instalaciones sanitarias domiciliares donde los tubos son delgaditos, 2 pulgadas, 1 pulgada, media pulgada, utilizamos la fórmula de Flamand para agua fría y la fórmula de Fair-Whipple-Xiao para agua caliente. Aquí están las rugosidades absolutas. Plásticos es 0.2 veces 0.15. ¿No es cierto? Lo propio es para HDP. Esto yo he utilizado. Esta misma rugosidad he utilizado en el ejercicio que ustedes han visto. Y estos son todos los demás. Para Hazen-Williams, para algunos materiales. Hazen-Williams varía en el tiempo y varía también con el diámetro, muchachos. Ya no es constante, pero bueno, eso ya es para hacer estudios más finos, digamos, si ustedes quieren. ¿Ya? Nosotros actuamos solamente en sanitaria, en plantas de tratamiento, nomás vamos a ver algunas diferencias y procuramos que todo sea resuelto a través de la fórmula de Darcy. Como ustedes han visto en mi planilla, estoy utilizando Darcy. ¿Ya? Bien. Las pérdidas locales, por ejemplo, esta es una pérdida local. Entonces viene la piezométrica y de repente hay una caída. ¿No es cierto? En la línea, ¿no es cierto? Y en la línea de energía, perdón. Hay una caída en la línea de energía y esto es debido a que tienes un obstáculo y este obstáculo es esta válvula. Esta pérdida local está dada por un coeficiente K que multiplica B cuadrado sobre 2G. Entonces tienes la altura estática acá. Si no habría este obstáculo, iría rectito. Pero como hay este obstáculo, cuando pilla el obstáculo, hay una caída brusca, vertical, ¿de acuerdo? Que es típica de cada uno de estos artefactos, que puede ser una válvula, puede ser una compuerta, puede ser muchas cosas.
Entonces, estos son los valores de K para varias pérdidas locales. Mariposas, checks, contracción súbita, ensanchamiento súbito, TES, codo 90, codo 45, pérdidas entradas, pérdidas a la salida. Todas esas cosas están dadas en las pérdidas de carga local. Listo, señores. Eso es toda la introducción a la hidráulica que vamos a ver por hoy. Muchas gracias, les agradezco. Hasta mañana, por favor. Otro Inge, gracias. Hasta mañana. Bonita clase, Inge, Hasta mañana, gracias. ingeniero. Ok, la hidráulica en uno, ¿no? 2 semestres de hidráulica en un hito, en media hora. ¿Sí? Belleza, ingeniero. Ajá, ok.